Muy buenas, el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio en este tiempo a nuestro programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida. Vamos a empezar ese programa dándole gracias al Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos conmigo, aun si tienes libertad para levantar tus manos. Adora al que vive y reina para siempre. Padre, gracias Dios. Tú eres bueno, santo y fiel. Nuestras vidas, Señor, en este tiempo te glorifican y rinden honor al que vive y reina para siempre. Dios, hoy llegamos delante de tu altar, reconociéndote a ti, Señor, como mi único Rey verdadero. Dios, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza sea para ti. Yo quiero invitarte, iglesia, a que llegues delante de la presencia del Señor. Sigue orando ahí donde está, reconociendo su grandeza. Dile: Padre, te adoro, te glorifico, te bendigo. Grande es tu nombre, hoy y siempre. Tu bondad es infinita, Jesús de Nazaret. No dejes de adorarle. Adora al Señor por este momento, en este tiempo en que corres, te fatigas, pero ahora ese es el tiempo, el momento para que te sientes ahí en tu casa, en la sala, en la oficina, donde estés, y dígale: Padre Celestial, rindo mi vida delante de tu presencia, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares. Envíale el link y empieza a adorar y glorificar el nombre del Señor con nosotros. Quiero decirte que Dios está en control. Ora al Padre Celestial en este momento. Llega delante del trono de nuestro Jesús, del grande, del bueno, del fiel, del poderoso. Él escucha tu clamor. Por eso ahí con tus ojos cerrados, o como desees hacerlo, ríndele clamor al que vive, diciéndole: Padre, eres grande. Grande es tu bondad, grande es tu misericordia. No te canses de adorar, no te canses de orar. Saca tiempo para glorificar, bendecir al que vive y reina para siempre. Padre, rendimos nuestras vidas delante de ti. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces la vida de cada persona que se conecta, que llega, que abre ese link. Tú conoces la necesidad, que en este tiempo seas tú bendiciéndole, seas sanándole, seas levantándole. Dígale: son rotas las ataduras, se quebranta la mentira, la enfermedad, el cansancio, aún la pereza, Señor, desaparece. Nosotros hoy, Padre Celestial, llegamos delante de ti para reconocer tu grandeza y decirte: Señor, gracias. Todas esas peticiones que tienes delante del Señor, dile en este momento: hoy las traemos delante de ti. Mira las peticiones, Dios, yo las traigo delante de tu altar. Mira, las necesidades económicas están delante de ti. El que de pronto está enfermo, sánale, Jesús. Si hay alguno triste, afligido, Dios, dice la palabra, haga oración. Por eso llegamos delante de tu altar, diciéndote gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Oh Padre Celestial, tú estás tocando los corazones ahí en este momento. Al que está afligido, estás sanándole. Al que está quebrantado, estás tocando su corazón. Oh Dios, quita la tristeza, el dolor, la carga, y llega a nuestras casas, Padre, sanando las vidas, bendiciendo, tocando. Ahora mismo siente la presencia del Padre Celestial tocando tu vida. Dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí estamos, Dios. No sé si con dificultades, no sé si enfermos o con alguna dificultad económica, pero el Dios Todopoderoso siempre escucha. Él es fiel, Él es grande, Él es bueno. Tu bondad es infinita, Señor. Grande es tu misericordia. Llegamos confiadamente delante de ti. Dile en este momento: mi vida la traigo delante de ti. De pronto cansado, fatigado, aún lleno de gozo, llegamos delante de tu presencia, diciéndote: Padre, heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Habla mi vida.
Toca mi corazón, bendice mi casa, bendice mis hijos. Toca, Padre, el trabajo y la provisión en nuestras casas, Señor. Ahora dale gracias al Señor. Le pedimos muchas veces, pero ese es un momento para agradecerle, para decirle gracias por mi casa, gracias por mi trabajo, gracias por mis hijos, gracias por la provisión, mucha o poca, que has puesto en mi mesa. Gracias, Señor. Gracias por Bogotá, gracias por Colombia, gracias, Señor, aún por este tiempo, Dios, que tú has permitido. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro Primera de San Juan. Amén. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 10. Primer libro de San Juan. Amén. El capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Amén. Dice: Dios es luz. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Mentimos. Amén. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. El título de esos versículos que acabamos de leer dice: Dios es luz. Amén. Y nos está hablando la palabra que nosotros, para poder tener comunión con el Señor Jesucristo, debemos andar en la verdad, que no debemos andar en tiniebla. Pero si decimos: nosotros no tenemos pecados, nosotros somos justos, somos buenos, estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Que para poder tener comunión con Cristo y a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, Él nos limpia de todo pecado. Por eso, iglesia, amigo, para poder llegar al Padre, lo tenemos que hacer solo a través del Señor Jesucristo, no a través de otro medio. Por eso, no nos engañemos a nosotros mismos. Debemos confesar nuestros pecados. Quiero decirte algo: el Señor Jesucristo es fiel y justo y nos perdonará. Por eso, en este momento, yo quiero que hagamos una nueva oración. Vamos a pedirle perdón al Padre Celestial por los pecados que hayamos cometido. De pronto esta semana no fue tan fácil y corrimos, gritamos, peleamos. Estar en la casa no es tan fácil. Compartir un espacio cerrado con los mismos 24 horas, 7 días, no es tan fácil. Por eso, dile al Señor: perdona mis pecados, Padre. De pronto muchas cosas hacemos y el tiempo se nos va y se nos esfuma el tiempo y no oramos, no leemos la palabra. Por eso también dile al Señor: perdóname. Vamos a levantar nuestra voz, nuestro clamor, y le vamos a decir: Espíritu Santo, perdona mis pecados.
esas palabras que han salido de mi boca necia, esos pensamientos que no te agradan, esas obras que hemos hecho que han agraviado, Señor, al Espíritu Santo y lo han contristado. Dile, Jesús, perdona mis pecados. Muchas cosas hacemos a diario, aún pecamos a veces y no nos damos cuenta. Pero hoy, Señor, llegamos delante de ti. Llega con sinceridad y dile, perdona mis pecados, Señor. Limpia mi vida. No puedo decir que no he pecado porque te haría a ti mentiroso. Por eso hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Llega delante de Él y dile, perdóname, Jesús. Limpia mi vida. Para poder llegar al reino de los cielos debemos hacerlo con santidad. De lo contrario, no lo haremos. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Amén, amén. No olvides que al final encontrarás el link donde podrás dejar tus datos. ¿Quieres que oremos por ti? Déjanos tus datos, tu nombre, tu teléfono y estaremos atentos orando por ti. Aún queremos conocerte y saber tus peticiones. También, iglesia, si tú quieres y deseas, puedes dejarnos tus datos y estaremos orando por tus peticiones. Además, tenemos nuestro teléfono que aparece aquí. Puedes llamarnos, contactarnos y estaremos atentos porque queremos orar por ti. Nuestro correo electrónico iglecrisres@yahoo.com. Quiero bendecirte en este momento y decirte, Dios es grande, bueno, santo y fiel. No desmayes, iglesia, confía en Jehová de los ejércitos. Sigue orando porque muy pronto podremos reunirnos, congregarnos cuando sea establecido el tiempo. Pero mientras tanto en tu casa busca siempre la presencia del Señor. Lee la palabra, no te desanimes, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero invitarte a que adoremos al Padre Celestial. Hazlo a través de la alabanza y recibe también la palabra con gozo y con alegría. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios te va a sorprender con una palabra que tocará tu vida. Nuevamente te bendigo y la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante en Bogotá te dice, te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero mirar
increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo 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 tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Dios le bendiga, hermano. Vamos en este día a estudiar la palabra de Dios. Para ello lo invito a que abra su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7, desde el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestras vidas, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu propósito, conforme a tu palabra, Señor, en cada corazón, en cada vida, sea, Señor, derramada verdad, luz, vida, sabiduría, libertad, bendición, sanidad, salvación, restauración. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hoy hablaremos sobre el profeta, sacerdote y escriba Esdras. Su nombre significa Dios ayuda. Esdras es uno de los escritores del Antiguo Testamento y su texto es un texto histórico. Se cree que el libro de Esdras era uno solo junto con el libro de Nehemías. Dicen los estudiosos que estos dos textos conformaban un solo texto que posteriormente fue separado para conformar dos textos diferentes. Se cree también que Esdras fue el escritor, autor de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Libro de Esdras, Libro de Nehemías y el Salmo 119. Se cree también que Esdras fue el compilador en 5 libros de todo el conjunto del libro de los Salmos. Además de eso,
Se dice también que Esdras fue el diseñador, el creador, el autor de la sinagoga en el exterior. Cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos fueron llevados al exilio en la cautividad por los babilonios, se dice que Esdras en el exilio creó la sinagoga como una forma de poder mantener el pueblo judío en torno a la enseñanza, a la lectura, al aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces así vemos, hermanos, que Esdras es un personaje sobresaliente, notorio, ingente, muy grande, conspicuo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el aporte que hace él al proceso histórico del crecimiento del pueblo de Dios y del propósito de Dios con y en su pueblo. Entonces, hermano, muchas veces oímos hablar de otros hombres importantes de la Biblia, el rey David, Moisés, Salomón, Sansón, Pablo, Timoteo y muchos más, pero algunas veces pasamos muy por alto a Esdras. Y Esdras, si de alguna manera pudiéramos definirlo, deberíamos definirlo como el escriba, el sacerdote, el profeta de la palabra de Dios. Esdras era sacerdote y era escriba, y su gran aporte fue volver a colocar la palabra de Dios en el centro de atención, en el foco de atención en el antiguo Israel. Esdras vivió en una época en que los israelitas habían sido llevados cautivos por Babilonia al exilio desde Jerusalén hasta Babilonia. Y Esdras estuvo en ese exilio durante todo este tiempo del exilio. Esdras vivió en Babilonia, pero viviendo allí en Babilonia, y a pesar de que no tenían templo, el templo judío había sido destruido en Israel, en Judá, en Jerusalén, había sido destruido el templo por los babilonios cuando hicieron su última incursión en el año 586 a.C. Este templo fue destruido y fueron destruidas las murallas de la ciudad de Jerusalén y fueron deportados o sacados de su tierra, exiliados, miles de judíos llevados a la cautividad en las tierras de Babilonia. Esto bajo el gobierno de Nabucodonosor. Comenzó esta deportación, este exilio, más o menos en el año 605 hasta el año 586. 70 años después, Esdras es uno de estos judíos que ha estado en la cautividad, pero ha sido un escriba y un sacerdote que en la cautividad no se olvidó del Señor ni de su palabra, ni se olvidó de su amor y de su fe en Jehová, el Dios Todopoderoso, sino que al contrario en la cautividad se dedicó a estudiar con profundidad. Escúcheme lo que estoy diciendo, hermano, a estudiar con profundidad la palabra de Dios, de forma tal que llegó a ganar fama, relevancia, reconocimiento entre todos sus connacionales judíos que estaban en la deportación, pero más aún llegó a ganar reconocimiento del mismo rey Artajerjes, quien lo designa como un comisionado para volver a la tierra de Judá y llevar a varios de los que habían sido deportados y exiliados en retorno a la tierra de los judíos de nuevo. Esto sucede más o menos unos 120 años después que el exilio fue llevado a cabo por Nabucodonosor. Ahora, 70 años después, Zorobabel hace un primer retorno a la tierra prometida con Josué. 58 años después de este primer retorno, 58 años después de este primer retorno, Esdras, con un grupo de sacerdotes, vuelve a la tierra de Jerusalén para empezar también a restaurar el culto al Señor.
Y 12 años después de este segundo retorno, hay un tercer retorno que es llevado a cabo por Nehemías, quien vuelve para reconstruir las murallas. Entonces tenemos así que 70 años después del cautiverio hay un primer retorno que lo lleva a cabo Zorobabel, quien reconstruye el templo de Jehová. 58 años después hay un segundo retorno a Jerusalén llevado a cabo por Esdras, quien reconstruye y restaura el culto y la adoración a nuestro Dios. Es decir, Zorobabel construyó el templo en medio de mucha oposición, pero el culto no fue implantado. Tenían templo para Dios, pero no tenían a Dios en su templo. La gran obra de Esdras es que en su segundo retorno, él hace que todos estos que volvieron con él implantaran el culto a Jehová, volvieran a traer al centro de atención, al foco de atención, la adoración de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, el culto a nuestro Dios. Y 12 años después de este segundo retorno, Nehemías hace un tercer retorno y él lo que hace es restaurar las murallas de Jerusalén. Entonces, hermano, vemos que Esdras vivió en un tiempo donde era muy necesario que se levantara un hombre de Dios que tuviera profundo conocimiento de las Escrituras para poder traer el pueblo a una restauración espiritual, nacional, civil, política, económica, pero sobre todo de orden religioso y espiritual. ¿Por qué motivo? Porque los judíos habían estado en la cautividad por más de un siglo y habían en esa cautividad contaminado sus vidas. Primero que todo, habían empezado a aprender las costumbres paganas del pueblo de los judíos, del pueblo de los babilonios. Los judíos habían aprendido costumbres paganas de los babilonios en ese tiempo del exilio. Pero además de esto, hermanos, durante todo este tiempo, más de un siglo, las nuevas generaciones que fueron naciendo de judíos en el exilio, nacían y muchos de ellos no conocían la palabra de Dios. Sabían que eran judíos, habían oído del Dios de los judíos, Jehová, conocían algunos de los portentos poderosos que nuestro Dios había hecho, pero en sí ellos no conocían la palabra de Dios. Eran nuevas generaciones que no tenían acceso a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, a lo que había escrito Moisés y los profetas, y por lo tanto eran generaciones que no habían sido cultivadas, en ellos no se había inculcado el conocimiento, el amor, la obediencia a la palabra de Dios. Lo tercero que vemos, hermano, es que muchos de los cautivos que vinieron deportados en el tiempo de la deportación ya habían muerto. Y entonces todos aquellos que pudieran ser referentes, transmisores tradicionales del conocimiento de la palabra de Dios, pues ya no estaban. De ahí que en este tiempo, donde peligraba el pueblo de Dios en olvidarse completamente de la palabra de Dios, de su Dios, de su templo en Jerusalén, del culto al Señor, del pacto que Dios había hecho con la nación judía y la nación israelita. Hermanos, en este tiempo en que peligraba que el pueblo se olvidara de todo esto, la única manera para restaurar a esta nación, para que esta nación volviera a ser lo que debería ser como la nación escogida del Señor, era que entre ellos hubiera un avivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual solo podía venir si había hombres preparados en el conocimiento profundo, preciso de la palabra de Dios. Entonces Nehemías cobra una relevancia enorme, casi que a la estatura de Moisés, el legislador y el libertador del pueblo hebreo de la cautividad de Egipto, porque en este momento Esdras lo que está haciendo es volver de la cautividad de Babilonia,
con un grupo de retornos que ya habían vuelto antes que él y ahora él llevando otros judíos en el retorno, pero que ahora después de una cautividad en Babilonia tenían que volver a enseñar, a inculcar, a transmitir la palabra de Dios. Entonces Esdras es una figura enorme en toda la historia judía y en la historia sagrada, porque llega a ser un profundo conocedor de la palabra de Dios, al cual Dios en su momento puede utilizar con mucha precisión. Gloria a Dios. Este tiempo de olvido de la palabra de Dios, hermano, fue un tiempo también de oportunidad para enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Y yo quiero aquí, hermano, hacer un parangón con nuestros días. En nuestros días que hay tanta apostasía moral, nos hemos apartado de la enseñanza de santidad y vida guiada por los principios de ética moral de la palabra de Dios, una apostasía moral. Y en estos días en que también hay apostasía doctrinaria, nos hemos apartado de la enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y más con este problema del confinamiento, donde las iglesias nos hemos visto obligadas a no reunirnos, a no congregarnos, y donde hemos estado limitadas en el ejercicio de adorar a nuestro Dios y de enseñar la palabra de Dios, prácticamente que únicamente a los medios tecnológicos y a las tecnologías de comunicación. De alguna manera, hermano, en este tiempo, igual que en los días de Esdras, se hace necesario que se levanten hombres que conozcan profundamente la palabra de Dios, porque en nuestro tiempo, igual que en los días de Esdras, había un profundo desconocimiento de la palabra de Dios por parte del pueblo de Dios y por parte de las nuevas generaciones de los judíos. De alguna manera en nuestros días, hermano, también hay un profundo desconocimiento de la palabra de Dios por parte de la iglesia, el pueblo de Dios, y por parte de tantas nuevas generaciones que están llegando al cristianismo, pero donde no se les está nutriendo, no se les está enseñando, no se les está mostrando la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando hay escasez de la palabra de Dios, es una gran oportunidad también para enseñar, para inculcar, para explicar, para predicar la palabra de Dios para que todos puedan recibirla. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Esdras era un sacerdote y escriba. Los escribas tenían por lo menos 4 funciones. Una, hacer copias de la palabra de Dios, copias muy fidedignas, exactas. 2, los escribas tenían en aquel tiempo, como estaban en deportación, la tarea de hacer traducciones de la palabra de Dios. Muchos de los nuevos judíos hablaban arameo, el idioma de los babilonios, el idioma de los que habían llevado el pueblo judío en cautividad. Entonces era necesario hacer traducciones de la palabra de Dios del Antiguo Testamento para que aquellos que habían nacido en la cautividad pudieran escuchar en su propia lengua la palabra de Dios. Además, los escribas tenían la función de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y finalmente los escribas tenían la función de enseñarle al pueblo la palabra de Dios por ser sacerdotes. Entonces, la tarea de un escriba era una tarea altísimamente espiritual, pero altísimamente también erudita e intelectual. Era un trabajo de mucha dedicación, de muchas horas de estudio, de disciplina, de concentración, de oración, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Esdras llegó a ganar una reputación de hombre de Dios que es dicha en este texto por el mismo rey Artajerjes. Por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 7 que hemos acabado, dice que Esdras era diligente. Dice allí en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Gloria a Dios. En el versículo 7, 11 y 12 dice que Esdras era un escriba versado y un escriba erudito en la palabra de Dios. Dice allí: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Note que es el rey Artajerjes quien está hablando de Esdras y está reconociéndole que es un profundo conocedor, un profundo maestro de la ley del Señor. Hermano, ¿cómo es de importante que en nuestros días, igual que en los días de Esdras, hayan en la iglesia de Dios hombres tan dedicados al estudio, al conocimiento, al aprendizaje y a la enseñanza de la palabra de Dios, con tanta dedicación, disciplina, seriedad intelectual, rigor académico, pero también de profunda devoción y vida espiritual con Dios, para que estos hombres poderosos en el conocimiento de la palabra de Dios transmitan esta verdad a las generaciones de hoy, como lo hizo Esdras en su día. Dice allí en el capítulo 7, del versículo 6 al 10, de la siguiente manera: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Cómo es que Esdras halló tanta gracia delante del rey? Dice la palabra de Dios: porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Pero ¿por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras? Mire lo que dice en el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Vuelve y lo repite: ¿por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Dice la palabra de Dios en el 10: porque Esdras, escúchelo bien, ¿por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para estudiar, para preguntar, para aprender, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note, hermano, que allí la palabra de Dios nos está diciendo que sobre Esdras estaba la mano de Dios. ¿Por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras? Esdras tenía en su corazón una disposición. Dice: Esdras había preparado su corazón, 1, para inquirir en la palabra de Dios; 2, para obedecer la palabra de Dios; y 3, para enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermano, note que antes de uno poder enseñar la palabra de Dios, primero que todo uno necesita preparar su corazón. Y esa fue la gran característica de Esdras. Esdras fue un hombre que se dispuso a preparar su corazón para que Dios le usara con poder. Es muy importante, hermano, aquí que entendamos el desafío que la palabra de Dios traza a todo aquel que es llamado a ser un siervo, un maestro, uno que predica, uno que enseña la palabra de Dios. Allí está el desafío trazado frente a Esdras, pero también trazado frente a usted, frente a mí, frente a nosotros. Hermano,
este desafío es el desafío de la palabra de Dios, que si lo cumplimos, que si lo asumimos con entereza, llegaremos a ser creyentes victoriosos, tanto en nuestra vida espiritual como en el servicio útil a la obra, al propósito que Dios tenga con nuestras vidas. Entonces, el primer desafío que encontramos allí, hermano, es el desafío de preparar el corazón para Dios. Dice allá en el 7:10 que Esdras preparó su corazón. Hermano, es tan importante que nosotros preparemos nuestro corazón para buscar al Señor, para poder entrar en su secreto, para poder aprender su palabra, para poder recibir su instrucción, su enseñanza, su dirección. ¿Cómo preparamos el corazón? Hermano, pues ni más ni menos que buscando al Señor en una vida de oración. Todo aquel que quiera preparar su corazón para que Dios le use, debe tener una vida de oración íntima, personal, sincera, continua, profunda con Dios. Segundo, el corazón se prepara, hermano, por supuesto, entregándole ese corazón al Señor Jesucristo y rindiéndonos a la guía y dirección del Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender como siervos del Señor a entregarle al Señor nuestra vida cada día y a rendirnos a la dirección del Señor para que Él sea quien nos guíe en todo cuanto tengamos que hacer. Tercero, nosotros debemos preparar nuestro corazón anhelando la comunión con Dios. Para eso quiero citar el libro de los Salmos en el Salmo 139. Dice la palabra de Dios allí en el libro de los Salmos, Salmo 139, en el versículo 23 y 24, el salmista David, hablándole a Dios, le hace una petición que usted y yo también debemos hacer a Dios. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, pruébame, ve si en mí hay perversidad, Señor, y guíame en el camino eterno. Nosotros necesitamos decirle a Dios: Dios, examina mi corazón y límpialo. Todo aquello que no es tuyo en mi vida, Señor, sácalo de mí. El Señor dice en el libro de Jeremías: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El Señor mira nuestros corazones, los escudriña y ve cuántas cosas hay allí que necesitan ser limpiadas, quitadas, sanadas, restauradas. Pero nosotros hemos de disponernos como el salmista David, diciéndole: Señor, examíname y guíame por tu camino. Si en mí hay perversidad, Señor, saca eso de mí y guíame por tu camino. Entonces aprendemos de Esdras, hermano, que Esdras preparó su corazón. Pero también aprendemos de Esdras, hermano, que el desafío que la palabra de Dios le trazaba no era solo de preparar su corazón, sino era el desafío de estudiar y comprender a profundidad la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice allá en Esdras 7:10 que Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Gloria a Dios, para inquirir la ley de Jehová. Esa palabra inquirir quiere decir escudriñar a profundidad, investigar a profundidad, examinar a profundidad y comprender lo que dice y lo que significa la palabra de Dios. Nosotros vemos la capacidad tremenda de Esdras como maestro de la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 8, cuando Esdras en un púlpito, en un altar, se para delante del pueblo bajo la lluvia por más de 8 horas y lee y explica la palabra de Dios al pueblo. Dice allí que ellos leían y ponían todo el entendimiento para entender la palabra de Dios. La capacidad profunda de Esdras para comprender lo que la palabra de Dios significaba, para entender lo que Dios hablaba y quería decir por medio de la escritura de la palabra de Dios, y su capacidad tremenda para
precisar ese significado, es algo que hoy por hoy, hermano, nosotros también necesitamos en la iglesia de Dios urgentemente. El desafío de estudiar y comprender la palabra de Dios en nuestros días es tan importante, hermanos, porque hoy se han levantado cualquier cantidad de falsos maestros que enseñan la Biblia, pero la enseñan amañada, la enseñan en forma incorrecta, que introducen herejías en la enseñanza, que se apartan de la verdad. Además de eso, multitudes de oyentes tienen comezón de oír. Y como dice el apóstol Pablo allá en su epístola, vendrán el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído de la verdad. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos esforzarnos por enseñar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Entonces, este ejercicio de enseñar la palabra de Dios es algo que demanda mucha integridad por parte de aquel que enseñe la palabra de Dios. Es necesario que aquel que sea maestro, que aquel que sea pastor, que aquel que sea predicador, que aquel que sea evangelista, que aquel que comparte la palabra de Dios a las vidas, enseñe la palabra de Dios. Para ello es necesario que haga un estudio serio de la palabra de Dios. No solo que lea y sepa qué dice, sino también que comprenda qué significa. Para eso nos ayudan disciplinas como la hermenéutica y la exégesis. Pero además de eso, hermano, el Espíritu Santo es el maestro, es el ayudador que nos enseña toda verdad y nos guía a toda verdad por sus unciones en nuestras vidas y por medio de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es quien explica también la palabra de Dios. Por eso hemos de ser profundos, conocedores, estudiosos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Y ese término escudriñar es auscultar, es mirar con suma atención, buscando qué hay detrás de todo esto que estamos viendo. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, nos dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 5:39. El apóstol Pedro dice en su epístola, en primera de Pedro, en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, que desechemos toda malicia y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, entre paréntesis, leche, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. La palabra de Dios, hermano, debemos nosotros desearla, debemos escudriñarla, como mandó el Señor y como nos manda el apóstol, debemos desearla como leche espiritual, porque ella nos hace crecer. También, hermano, nosotros debemos aprender a meditar y a memorizar la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119 en el versículo 15 y 16. Salmo 119, versículo 15 y 16, donde habla también Esdras. Dice la palabra de Dios, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Allí está diciendo Esdras, en este Salmo 119, que para él sería una disciplina meditar en la palabra de Dios y memorizar, no olvidar la palabra de Dios. Entonces, hermano, el desafío de estudiar y comprender la palabra de Dios cruza por la calle de escudriñar la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, es por medio de esta palabra y el estudio profundo de ella
que el predicador, que el evangelista, que el pastor, que el maestro, que cualquiera que comparte la palabra de Dios a otros podrá hablar con unción, con sabiduría de Dios, como dice allí en el libro de Esdras, con la mano de Dios sobre él. Quien habla la palabra de Dios con verdad y profundidad, habla con la unción y la presencia de Dios. Entonces, el primer desafío que vemos que Esdras nos enseña es el desafío de preparar el corazón para Dios. El segundo desafío que vemos que Esdras nos enseña es el desafío de estudiar y comprender la palabra de Dios. Pero el tercer desafío que Esdras nos enseña es el desafío de obedecer la palabra de Dios viviendo para Dios. Dice ahí en el versículo 7-10, dice la palabra de Dios, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Subraye allí, para cumplirla. Eso quiere decir para obedecerla. Esdras había preparado su corazón para estudiar, para inquirir, para comprender la palabra de Dios. Pero no solo él quería comprender, sino que además él quería obedecer. Él quería vivir la palabra de Dios. El desafío de obedecer la palabra de Dios viviendo para Dios. El Señor nos encarga en su palabra que nosotros seamos muy obedientes a su palabra. Esdras también en el Salmo 119, en el versículo 4 y 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, del 4 al 8. Gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermano, mire cómo allí Esdras nos enseña que el Señor le había enseñado a él por su Espíritu Santo que Dios había encargado que sus mandamientos fueran guardados con fidelidad. Dice él que tendrá presente en su vida guardar los mandamientos del Señor. Nosotros, hermano, obedecemos a este desafío de obedecer la palabra de Dios, viviendo para Dios, cuando guardamos los mandamientos del Señor, cuando obedecemos. Santiago en su capítulo 1, miremos un momento la epístola a Santiago. Santiago en su capítulo 1 nos habla y nos dice que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, subraye esa palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Óigame, hermano, allí nos dice, no podemos ser oidores olvidadizos, que nos paramos frente al espejo de la palabra nos muestra cómo estamos, nuestra condición, que necesitamos arreglar algo, que necesitamos cambiar algo, que necesitamos mejorar algo, pero no, yo no hago nada, yo no presto atención a la palabra, digo, ay, vea cómo estoy de despelucado, pero bueno, no importa, y me voy y sigo despelucado. La palabra es como un espejo que nos refleja nuestra condición,
Y Dios nos habla por su palabra para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición y entonces tomemos acciones obedientes, permitiéndole a Dios que empiece a obrar en nuestras vidas al nosotros disponernos y obedecer su palabra. Por eso, hermano, el desafío de obedecer la palabra de Dios es lo que Dios se encargó por medio de Esdras en el Salmo 119, pero es lo que Santiago nos encarga al decirnos que nosotros debemos, hermano, de sí obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos de sí obedecer la palabra de Dios, no desobedecer la palabra de Dios. Hermano, algunos hermanos me dicen, pastor, pero es que hay cosas de la Biblia que yo no entiendo. Hermano, usted no se preocupe por lo que no entiende, usted preocúpese por lo que sí entiende. Por ejemplo, algunas veces le digo a estos hermanos, hermano, ¿usted entiende qué es no robarás? Me dice, claro, pastor. Le digo, bueno, entonces obedezca eso. Hermano, ¿usted entiende qué es no matarás? Sí, pastor. Bueno, obedezca eso. Hermano, ¿usted entiende qué es no adulterarás? Sí, pastor. Bueno, obedezca eso. No se esté preocupando por lo que no entiende. ¿Qué significan las 7 trompetas? ¿O qué significa la celebración de los tabernáculos de Israel? ¿O qué significan las 7 fiestas? Bueno, si no entiende eso, no se preocupe, hermano. Pero lo que sí entiende, obedézcalo. No sea oidor olvidadizo, nos dice Santiago. Hermano, así vemos que Esdras traza un desafío de preparar nuestro corazón para Dios, un desafío de estudiar y comprender la palabra de Dios, un desafío de obedecer viviendo la palabra de Dios, hermano, y un desafío de transmitir y enseñar a otros la palabra de Dios. Dice allá en el 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire que Esdras no solo había preparado su corazón y no solo quería entender, sino que se había dispuesto a obedecer. Pero él había preparado su corazón, se había dispuesto a entender, a investigar y comprender la palabra de Dios. Y se había dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a cumplirla y a obedecer, porque él tenía un propósito más noble, que era poder enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces, hermano, esos mismos pasos que el Espíritu de Dios guió a Esdras en su vida a hacer, son los mismos pasos que el Espíritu Santo de Dios hoy nos guía a nosotros, a todos los que enseñamos la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando solo de pastores o de ministros del Evangelio, sino a cada creyente que en algún momento tiene que compartirle la palabra de Dios a otros. Hermano, nosotros hemos de seguir esos mismos pasos, de preparar nuestro corazón para Dios, de escudriñar, de comprender a profundidad, de conocer a profundidad la palabra de Dios, de obedecer viviendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos con fuerza espiritual, con unción espiritual, con autoridad espiritual de buen testimonio, enseñar a otros también la palabra de Dios. Un problema que tenemos hoy, hermanos, es que hoy hay muchos maestros y algunos, aunque no tienen apostasía doctrinaria, es decir, enseñan correctamente la palabra de Dios, la sana doctrina, tienen apostasía moral. Su vida personal no es ejemplo de lo que enseñan. El Señor Jesús en su día le habló a los fariseos de esta manera. Les dijo que ellos eran hipócritas, porque ellos enseñaban algo que no cumplían. Y entonces le habló al pueblo y les dijo, se sientan en la cátedra de Moisés y les enseñan a ustedes. Pero ustedes hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, hermano, nosotros como siervos de Dios
para poder transmitir y enseñar a otros la palabra de Dios con autoridad moral, con autoridad espiritual. Hemos de hablar la verdad bíblica, diciendo lo que la palabra de Dios dice, comprendiendo lo que esto significa, pero además viviendo nuestra propia vida en obediencia lo que la palabra de Dios manda, para poderle enseñar a otros, no solo con la predicación y la enseñanza bíblica, sino mucho más con nuestro ejemplo de vida, con nuestro buen testimonio, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. El Señor decía: ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. La gente puede ver la luz. Cuando hay oscuridad, la luz es visible para todos. Tal vez no habla, tal vez no grita, tal vez no suena, pero la luz todos la ven. El buen testimonio de los verdaderos creyentes, todos lo ven, hermano. Cuando un maestro tiene buen testimonio, hermano, ese es uno de sus más fuertes respaldos para enseñar con autoridad la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, hermano, que nosotros debemos entender que la Escritura es útil. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios es quien ha dado a sus siervos la sabiduría y la revelación para que escriban la palabra de Dios, la Biblia, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero además dice que es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y dice que útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir. Dice que para que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo dice: lo que oíste y visteis y recibisteis de mí, esto encarga también a otros hombres que sean fieles e idóneos para que ellos también enseñen a otros. Hay un proceso de transmisión de la verdad, y esa verdad, la palabra de Dios nos dice que es útil y que debe ser transmitido de unos a otros y de una generación a otra. Esdras comprendía muy bien este proceso. En su día, él mismo, guiado por el Espíritu de Dios, dispuso su corazón para estudiar a profundidad la palabra de Dios, para comprender a profundidad la palabra de Dios, para vivir y obedecer y modelar ante otros la obediencia a la palabra de Dios, y para enseñar específicamente a su pueblo en su día, luego del retorno de la cautividad, la palabra de Dios al pueblo. Esto que trajo un gran avivamiento, un gran arrepentimiento en los días de Esdras y de Nehemías. Dice la palabra de Dios también, hermano, que nosotros hemos sido enviados por el Señor, igual que Dios envió a Esdras a predicar la palabra de Dios. Allá en Mateo 28, 19 y 20, en la gran comisión, el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, dice allí, que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que predicar, pero hay que enseñar. Y ambas son facultades que el Señor delega sobre su iglesia en pleno. Pero nosotros, hermano, igual que Esdras en su día, hemos de disponer nuestro corazón para que preparemos ese corazón para Dios. Así, hermano, el desafío que Esdras nos enseña es el desafío que la palabra de Dios nos da. Desafío de preparar el corazón para Dios, desafío de estudiar y comprender la palabra de Dios, desafío de obedecer la palabra viviendo para Dios, y desafío de transmitir y enseñar a otros la palabra de Dios. Y usted, mi amado hermano, que hoy me está escuchando, ¿cómo está su vida de conocimiento, de estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está su vida de obediencia, de compromiso en vivir, en obedecer, en ser buen testimonio y ejemplo a otros de la palabra de Dios? ¿Cómo está su vida, mi hermano, en esa disposición de enseñar a otros
la palabra de Dios, de evangelizar, de aconsejar, de orientar, de explicar la palabra de Dios a otros. Hermano, ¿cómo está hoy su corazón? ¿Está preparado? Tenga en cuenta, hermano, que como un pueblo trate la palabra de Dios, esto nos muestra cuál es su apreciación que tiene ese pueblo del Señor Jesucristo, de Dios, de la iglesia y de su palabra. La palabra de Dios debe ser puesta en nuestros días en el centro del foco, como lo fue en los días de Esdras. Hermano, hoy le invito a usted a que se enamore de la palabra de Dios, a que vuelva a ser ese creyente nené espiritual que desea la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que se nutra por ella y crezca para salvación. Y siendo un creyente que crece por el efecto de la palabra de Dios en su vida, ayuda a otros también a crecer para el Señor. Hermano, días de apostasía, como los que estamos viviendo hoy, apostasía moral y apostasía doctrinal, son días también, hermano, que son la gran oportunidad para que la iglesia verdadera de Dios y los verdaderos siervos de Dios hablemos a las multitudes con verdad, con profundidad, con amor, con unción de Dios sobre nuestras vidas, la bendita palabra de Dios. Lo invito, mi hermano, a que usted hoy tome el compromiso de volver a las Escrituras. Que se pueda decir de usted, como se decía de Esdras, que usted es un hombre sobre quien está la mano de Dios, que usted es una mujer sobre quien está la mano de Dios, que usted es un joven, una señorita, un anciano, un varón, una mujer sobre quien está la mano de Dios, porque habla la palabra de Dios, porque enseña la palabra de Dios, porque vive la palabra de Dios, porque obedece la palabra de Dios, porque estudia y comprende la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la palabra bendita que tú nos has dado hoy y tu palabra eterna, Señor, que siempre nos sostiene. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que igual que en los días de Esdras, Señor, haya, Señor, un retorno de nuestros corazones a ti y a tu bendita palabra. Es tan necesario, Señor, que en estos días la iglesia de Dios se aparte de tanta contaminación, Señor, que el mundo ha puesto sobre la iglesia, Señor, y nos volvamos, Señor, a tu bendita palabra. Que el foco de atención, Señor, no sea la entretención, el mundo, lo que digan los hombres, Señor, sino que el foco de atención sea lo que dice tu bendita palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en obediencia a ti. Levanta tu iglesia, Señor, esta palabra que nos santifica. Santifícanos en tu palabra es verdad, Señor. Que esta palabra sea levantada hoy en cada corazón y en cada vida, Señor, y pongas en el corazón de cada creyente el propósito, el anhelo, el deseo, Señor, de estudiar, de aprender, de obedecer, de enseñar y compartir la palabra de Dios a todas las vidas. Señor, gracias por tu palabra, porque es ella, Señor, tu verdad. Es ella, Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas. Es ella, Señor, el testimonio viviente de tu obra entre los hombres. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Danos un corazón amante de tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi querido amigo, usted que me escucha, hoy también puede hacer parte del pueblo de Dios. Dios quiere que usted también reciba la palabra de Dios en su vida y que también usted aprenda a deleitarse, a gozarse, a crecer, a vivir por medio del conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. El principal mandamiento de la palabra de Dios es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
entregarle a Él nuestra vida para recibir perdón de pecados. Él murió en la cruz para con su sangre preciosa limpiarnos de nuestras maldades y darnos perdón de pecado, vida eterna, paz con Dios. Si usted hoy le recibe en su corazón, el Señor le recibirá también a usted y le perdonará sus pecados y le dará vida eterna y paz con Dios. ¿Cómo puede recibir al Señor? Por una oración de fe. Si quiere recibirlo hoy, repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy escucho tu palabra. Te pido que me perdones mis pecados y que limpies mi corazón de toda maldad, Señor. Lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Dame, Señor, vida espiritual y vida eterna. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, no lo borres jamás. Te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, Señor, y de aquí en adelante, Señor, me comprometo a vivir contigo. Tómame de la mano y ayúdame a caminar en tu camino. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Mi amigo, el Señor le bendiga. Mi hermano, Dios le bendiga. Hoy les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que el Señor llene sus vidas con gozo, paz, abundancia, protección, salvación, provisión. La paz del Señor Jesucristo y el gozo de nuestro Señor Jesucristo, la comunión que tiene el Espíritu Santo, llenen nuestros corazones. Firmes y adelante, porque Cristo vuelve muy pronto. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor. Te seguiré. Amén.